de mujer. Tiene el propósito de proyectarnos a través de las experiencias que estamos viviendo actualmente y tocar temas que son de interés público, de interés emocional. La idea es compartir unas experiencias que nos han permitido a nosotros evolucionar en algunas áreas de nuestras vidas, y en base a todas esas experiencias y todas aquellas estrategias que hemos intentado aplicar y buscar más allá de cualquier plano netamente intelectual. La idea es que sea de mayor vivencia. Por eso queremos compartirlas con ustedes. Hoy es un tema muy agradable porque es un tema que yo le digo a Neri, siempre caemos en eso. A veces es como un círculo vicioso y es a través del papel de víctima. ¿Cuál es ese rol que en este momento quizás nosotros nos estemos posicionando ante toda esta situación que vivimos, pero que también la hemos vivido en otras áreas? Entonces, la idea es saber hoy o conversar un poco de el por qué a mí. Cuando se presenta una situación, a veces me pregunto, ¿por qué a mí? Entonces, a veces creemos que toda la situación se presenta solo en mi mundo interior. Y resulta que en este momento hay una resonancia y lo que estamos viviendo, pues lo estamos conectando con muchísimas personas. Hoy, bueno, una vez más, siempre le agradezco a Neri por el acompañamiento, por que juntas podamos concretar muchísimas ideas que sean de un bien común, que la idea sea proyectar muchísimo bienestar, muchísima armonía, sobre todo conectados con el agradecimiento y la fe. Y te doy la más cordial bienvenida. Hoy el papel fundamental que vamos a trabajar es que podamos todos reconocernos dentro de ese papel de víctima. Yo sé que es un trabajo maravilloso. A través de tu libro podemos descubrir muchísimas cosas en nosotros, en nuestro interior, y hay una parte fundamental que trabajas que puede ayudarnos con este proceso y este rol que muchas personas actualmente se han visto involucradas. Entonces te doy la más cordial bienvenida y pues nada, convérsame un poco sobre este tema y cómo representa para ti una clave fundamental para el avance. Bueno, muchísimas gracias mis hermosos y hermosas por estar allí. Estaba resolviendo un problemita que tengo aquí a nivel de Facebook, que me están escribiendo, que hace eco una transmisión con la otra, pero me gustaría que me dijesen si ya se quitó porque le bajé el volumen a la laptop. Entonces estoy esperando por esa respuesta. Me están diciendo baja el volumen o usas audífonos. Aquí tengo los audífonos. Bueno. Podemos intentar con los audífonos. Sí, escríbame si se escucha bien, si no se está haciendo el eco y si se está... Ay, aló. Ajá, Virginia Zurita me estaba llamando, no sé por qué, se corta. Ok, bien, gracias, bienvenidos a este otro programa, tu programa de té con aroma de mujer. Dime si se está haciendo eco, por favor. Y me siento feliz y contenta, especialmente porque hoy es un día muy especial. Hoy hay una fiesta espiritual en el mundo del cristianismo, ¿no? En este mundo, felices Pascuas, mis hermosos, mis hermosas, felices Pascuas. Espero que este espíritu los embargue profundamente y que nos sirva pues para que nos sobrepongamos a todo esto que está pasando. Y bueno, que el hecho de que hoy se celebre la resurrección de Jesucristo es una fiesta espiritual grandiosa que nos hace sentir alegres. Entonces el mundo espiritual está de fiesta celebrando la Pascua de Resurrección y felices Pascuas, Happy Easter, como le decimos acá. Y me siento realmente feliz de poder estar aquí con ustedes. Y una de las preguntas que me hacía uno de mis seguidores era que, otra vez, me está llamando alguien, entonces me quita la visión aquí en Instagram. Me está llamando Virginia Zurita. Entonces, una de las preguntas que me hacía temprano, hace unos 20 minutos, un seguidor era, Neri, ni siquiera
Y me da un poquito de así. Ni siquiera hoy podemos ir a la iglesia, fíjate. Entonces, yo les decía y les digo a todos, ¿no? La iglesia no es un lugar donde estemos todos. Es un lugar donde nuestro corazón, donde nuestro corazón esté puesto. Allí donde está puesto nuestro corazón, esa es la iglesia. Ahí está nuestra creencia, allí donde está nuestro corazón. Entonces, tener todos el corazón en una cosa en vez de un lugar. Y así debemos hacer hoy, tener todos el corazón puesto en un lugar en vez de en algo específico que es lo que celebramos hoy, en vez de en un edificio, porque eso debe ser algo más que un edificio. Y comienzo con esto porque me daba un poco de risa, ¿no? De que el tema que vamos a tratar hoy es ¿por qué a mí? Y precisamente minutos antes de conectarme, la persona me dice, Neri, ¿por qué? O sea, ¿por qué ni siquiera hoy podemos ir a la iglesia, ¿no? ¿Y por qué a mí? Ese es el tema que hemos dado a este programa. ¿Por qué a mí? Todos, en alguna oportunidad de nuestra vida, nos hemos pronunciado esa pregunta. Todos, sin excepción. Especialmente cuando nos encontramos en periodos de crisis, en procesos de crisis en nuestra vida. Nos hemos hecho la pregunta quizás, porque a mí es probable, es muy probable que nos las hayamos hecho alguna vez en la vida. Y quisiera, mis hermosos y hermosas, que me escribieran, que nos escribieran aquí en los comentarios recientemente, cuando ustedes han escuchado, cuáles son esas afirmaciones o esas preguntas que han escuchado, donde se juega este interrogante, donde este interrogante está presente, ¿por qué a mí? Como por ejemplo, ¿por qué el gobierno no hace algo para parar esto? ¿Por qué de repente, por qué llegó este virus? ¿Por qué está este virus? ¿Por qué perdí mi empleo? Escríbanos allí. ¿Qué han escuchado en estos últimos días con respecto a esta interrogante del por qué? De repente se lo habrán escuchado a ustedes mismos, de repente a uno de nuestros hijos. ¿Por qué tengo que estar en casa y no en el colegio? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Por aquí vemos algunas por Facebook. Vamos a ver. Aquí me dicen se escucha bien. Se escucha más cuando habla Aymara, claro, porque le bajé el volumen acá. Si no hace feedback. ¿No se escucha bien? Alguien escribe por acá. ¿Por qué mi negocio se fue a pique? Es muy frecuente escucharnos eso, ¿no? Y, tú le puedes dar allí a fijar la pregunta, Aymara, le das al clic y queda fijada. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, pero vamos respondiendo. Sí, estoy tratando de resolver aquí. Ok. Muchas veces en la vida, mis hermosos, nosotros nos hacemos esa pregunta. A veces sentimos que no merecemos algo, yo no me merezco esto, ¿qué me está pasando? Muchas veces podemos pensar que la vida es injusta, que quizás no merecemos que algún miembro de nuestra familia se comporte de tal o cual manera con nosotros, de una forma u otra, o que lo que nos está aconteciendo es algo injusto. Yo me he sentido así y sé que muchas veces ustedes quizás pudiesen sentirse así, sobre todo en situaciones en las que, situaciones de crisis, situaciones que nosotros no deseamos que estén en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque quizás nuestro ego nos permite pensar que somos la excepción en la vida,
que nosotros vinimos a este mundo a solo ser felices y a no tener experiencias que nos permitan refinarnos, que nos permitan evolucionar y nos permitan crecer. Pero cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en el rol de víctima, estamos sufriendo. Porque cuando estamos en el rol de víctima, nos estamos autoflagelando, nos estamos azotando. Y quien juega este papel en su vida simplemente se está condenando al sufrimiento. ¿Y por qué se condena al sufrimiento? Porque ese estado no le permite ver las muchas bendiciones que tiene a su alrededor. No les permite apreciar que tiene más cosas positivas, que tiene muchas más bendiciones en su vida que quizás las cosas negativas. Y que el juicio de que esto es bueno o de que esto es malo es algo que es muy subjetivo. Es nuestra mente la que interpreta si algo es bueno o es malo. Y acuérdense que la mente siempre juega al papel del 20-80. 20% lo que realmente está sucediendo y 80% lo que yo interpreto de ello. Y esa interpretación viene dada por mi historia, por mis creencias, por mis vivencias y por mi identidad, por los valores que tengo. Y por eso es que es subjetiva. Y allí es donde empieza a jugar un papel muy fundamental y muy peligroso el ego. Porque ¿qué pasa? Si yo siento que no merezco una situación en mi vida, si siento que la vida es injusta, que Dios es injusto, como lo querramos llamar, que el universo es injusto, que yo siempre estoy haciendo lo mejor de mí, me estoy esforzando, estoy creciendo, pero ¿por qué no salgo de esta enfermedad? ¿Por qué no salgo de esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Allí el ego es el que está imperando, porque el ego es el que no te permite ver que a pesar de que tú te estés esforzando, de que tú estés haciendo las cosas bien, según tu criterio, ¿no? Porque como lo dije anteriormente, el juicio de bueno o malo es algo subjetivo, porque lo que es bueno para uno es malo para otro y lo que es malo para otro es bueno para mí. A lo mejor yo lo puedo aprovechar. Entonces, allí es donde juega un papel importante el ego. Y que detrás del rol de víctima siempre hay un miedo oculto, siempre hay un miedo detrás. Cuando una persona, bien sea joven o ya adulta, cuando me digo joven es que está así como yo, como de 20, o ya adulta, entonces tiende a ver las cosas un poco más subjetivas que cuando éramos niños. ¿Y qué hay detrás del rol de víctima? Un miedo. Hay un miedo. Y ese es el miedo que tú tienes que empezar a buscar. ¿Cuál es cuál es ese miedo que está detrás de ese papel de víctima? Generalmente, el adulto que juega con mucha frecuencia, porque no estoy diciendo que no sea normal. A mí me ha pasado, inclusive me ha pasado teniendo las herramientas en mi vida para poder desinstalar todos los juicios que pueden traer una situación. Lo importante de esto es que cuando trabajamos lo que es nuestros niveles de conciencia, nos podemos dar cuenta mucho más rápido y podemos decir, ya va. No vamos a jugar al rol de víctima y eso es lo que nosotras deseamos, mi hermoso, mi hermosa, que tú puedas desarrollar, que tú puedas tener las herramientas en tus manos y puedas elevar tu nivel de conciencia para cuando eso aparezca en tu vida, tú rápidamente puedas sacarlo. No significa esto que no te van a pasar cosas, no significa esto que quizás no te vayas a hacer la pregunta, ¿verdad? Porque a veces son cosas que no están en nuestro control, como esto que está pasando ahora, o sean cosas que tengan que ver más con el universo o con Dios, con que ellos tengan el poder a quien se lo hayamos otorgado, que salen ya de nuestro control, y que entonces empecemos a culparlos.
cuando esa situación venga a nuestra vida, lo más importante es que nosotros debemos hacer conciencia y decir, ya va, no voy a jugar el papel de víctima, ya no me voy a preguntar por qué, sino para qué. ¿Para qué está esto en mi vida? Y a veces pueden ser situaciones muy duras. La muerte de un ser querido, procesos dolorosos que tú puedas decir, es que no fue necesario pasar por eso. Decisiones de un juez, de una corte de inmigración, muchas cosas que tú dices, bueno, pero ¿por qué? Lo importante es que tú puedas reconocerte en el momento y puedas decir, ¿para qué está esto en mi vida? A veces nos aferramos a que la vida fluya según lo que nosotros deseamos, y eso es el ego. Porque el ego, ¿qué es el ego? El ego desea verte como tú crees que eres, no como realmente eres. Entonces, si yo me encuentro en una situación donde quizás perdí el trabajo, donde quizás el trabajo de mis sueños, de mi vida o cualquier situación, siempre debemos preguntar ¿para qué? Porque a lo mejor Dios, el universo, la vida, te está poniendo algo mejor y tú no lo ves. Entonces se trata de que tú eleves tu nivel de conciencia y que tú puedas ver más allá de acá, de nuestras narices, que ampliemos la visión. Y para eso debemos trabajarlo. Entonces, primeramente, cambiar un poco lo que es la palabra por qué, para qué, y buscar, tratar de buscar. Siempre hay un para qué, siempre lo hay. Aunque nos duela aceptarlo, siempre lo hay. En un momento de crisis, Neri, y todos los que nos escuchan, es posible que nosotros estemos identificando aún más cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros rasgos en desarrollo. Porque precisamente en ese por qué estamos identificando quizás la búsqueda de un culpable. Entonces, al buscar un culpable, ¿qué se activa en mí? Quizás mayor sufrimiento, porque yo estoy buscando en el otro algún tipo de significado de lo que me esté ocurriendo. En base a todo lo que tú nos mencionas y aunado a esta situación tan fuerte que se ha convertido de plano general en parte de nuestro día a día, de nuestra comunicación, de aquello que nosotros constantemente estamos buscándole el porqué, entonces pudiésemos decir que para esta persona o para este papel y rol que en algún momento nosotros estamos jugando, por supuesto debe existir entonces también el perpetuador y el salvador. Es decir, que de forma integral nosotros vamos a tener siempre el rol de víctima, ese proceso en el que estoy buscando a quién culpo de lo que me esté ocurriendo, esas características que tiene el otro que me dicen y me indican, esas señales que creo ver, dicen, wow, esta persona es la que me está ocasionando esto, esta situación es la que me está ocasionando esto. Entonces, por supuesto, siempre va a venir el que va a querer salvarme, el que va a querer decirte, bueno, mira, haz esto, haz aquello. Entonces, en este momento, lo más sencillo, Neri, que nosotros pudiésemos hacerle ver a las personas para que se vean en ese espejo, en el que a lo mejor tú y yo hemos pasado muchas, donde digo, wow, o sea, hoy estoy en el papel de víctima, estoy en el papel de ese drama profundo, de ese buscar culpables, de sentir una angustia que no es necesario quizás permanecer en el futuro, de la ansiedad. ¿Cómo puedo yo identificar cómo estas personas que nos están escuchando y todas aquellas personas que posiblemente van a ver el video más adelante, cómo pueden identificarse en ese papel de víctima? ¿Qué podemos nosotros decirle a ellos para que se visualicen en ese espejo y haciendo ese cambio, que es la primera herramienta que les regalamos, que es cambiar el por qué al para qué, pero inicialmente identificarme? ¿Cómo me veo en el espejo? Así es. Fíjate, Mara, muy buena tu reflexión, muy buena esa pregunta, porque la víctima considera a todo el mundo como agresor. O sea, el que tiene ese papel arraigado de víctima considera a todo el mundo como agresores, tengan o no la capacidad de agredirles, o lo hayan hecho en el pasado o no. Entonces, ¿por qué? Porque proviene de tu historia, de la forma como tú te convertiste en un adulto. Entonces me preguntaba, ¿cuáles son esas características que puede tener una persona? La primera de ellas
es que le gusta llamarla a través del papel de víctima. Ese me va a dar algo si no me das esto, me voy a enfermar si esto no sucede. O sea, siempre le va a gustar llamar la atención ante sus jefes, ante su grupo de trabajo, ante su familia, ante el mundo. Siempre le va a gustar llamar la atención. Bien sea llorando, quejándose, presumiendo de algún dolor, que sí sucede, le puede doler, sí le puede dar el dolor de verdad, porque las emociones nosotros las podemos experimentar en dolor, en corporal, inclusive en enfermedad. Entonces, la víctima se queja prácticamente de todo, constantemente vive en la queja y tiende a pensar siempre negativamente de los demás y de sus posibles intenciones. Como te dije al principio, siempre ve que así alguien le ofrezca la mano para ayudarlo, el que juega el papel de víctima siempre va a dudar de sus buenas intenciones, porque él es la víctima, pues, ¿me entiendes? Y siempre va a usar, bien sea el chantaje emocional o la manipulación para lograr sus objetivos. Entonces, es una forma de quizás lo fue aprendiendo desde pequeño, ¿no? Culpar siempre a los demás por las circunstancias, para justificarse. Porque si yo cometo un error o si yo fracaso en algo, el culpable no voy a ser yo nunca. El culpable es el sistema, el gobierno, mi esposo, en fin. Entonces, otra característica que puede tener la persona que se considera víctima es que posee o no tiene ningún sentimiento de culpa. O sea, nunca la culpa es de él. Y como nunca la culpa de él es la víctima y tampoco actúo porque me voy a mantener en una actitud pasiva constantemente. O sea, la persona víctima es como víctima de todo. La situación define mi destino. Son las situaciones y no mis capacidades las que definen mi destino. Es una de las cosas bien claves. Estoy cerrando aquí unos mensajes, ¿ok? Son unas situaciones bien claves, unas preguntas bien claves que debemos hacernos. ¿Es la circunstancia la que determina tu destino? ¿O eres tú, tus capacidades, las decisiones que tomas? Entonces, lo primero que debe hacer el papel de víctima, la persona que vive en victimismo para salir de esa situación, para escapar de esa situación, porque es el momento, mi hermoso o mi hermosa, si tú te encuentras envuelto en este papel, es el momento que tú digas, ya, yo soy el dueño de mi vida, yo soy el capitán que lleva el timón de este barco y de aquí en adelante todo no va a depender de lo que piensen, digan o hagan los demás, llámese como quieras llamarlo. Entonces, lo primero que debes hacer es reconocer. Y la pregunta es, ¿te reconoces en algunas de estas características que nombré? ¿Sientes que constantemente juegan un papel en tu vida? Muchas de estas pueden estar en nuestro punto ciego, inclusive. Correcto. No sabemos que estamos constantemente viviendo o jugando el papel de víctima, viviendo en victimismo. Pero de repente, con estas preguntas, si uso mucho la manipulación, si chantajo, ¿cómo uso la palabra en mi vida? Para chantajear, para que las personas hagan lo que yo quieran, para lograr mis objetivos. Siento que todo el mundo me va a agredir, así sea que se está acercando a mí para tenderme la mano, pienso que hay una doble intención allí en esa ayuda que me está brindando. Entonces, si nos... Esto es importante. Fíjate, Yelitza pregunta, Neri, generalmente esas personas son agresoras. Entonces, sería visualizar, y aquí es sumamente importante, porque muchas veces, Yeli, la víctima es su propio agresor, es su propio persecutor, es su propio agresor. Entonces, Neri, esa víctima se puede convertir también en una persona que sea el perpetuador de otros. Fíjate, Yelixa, me encanta tu pregunta, mi hermosa, es maravillosa, porque, fíjate, cuando un adulto se convierte
o su conducta siempre es vivir desde el victimismo, es porque detrás de él hay una historia de niño maltratado. Detrás de toda persona que juega el papel de víctima, detrás hay un miedo. Y detrás de ese miedo, cuando hacemos el análisis de la persona y vamos a su historia, hay un niño maltratado. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño maltratado tiene dos opciones, Yelixa. Uno, perpetuar la agresividad, es decir, ser agresor activo en su vida. O dos, ser agresor pasivo. Y cuando eres agresor pasivo, juegas el papel de víctima. Entonces, sí es un agresor, pero es un agresor pasivo. Son las dos caras que tiene el niño agredido en su infancia, cuando ya se convierte adulto. O ser agresor activo o ser agresor pasivo. Y cuando vives desde el victimismo, eres un agresor pasivo. Muchas veces esta persona que está representando ese rol y lo está representando muy bien, puede que se dé cuenta que esto está sucediendo, pero ¿qué pasa entonces para poder identificar de dónde viene? Janeri nos dice que es de un niño herido, entonces ese niño herido está repitiendo algún tipo de historia, porque puede ser que viene de padres que son exactamente personas que asumieron un rol de víctima. Puede ser un niño que fue abusado de alguna forma, es un niño que vivió ciertas experiencias donde quizás etiquetas muy fuertes, y yo en algún momento fui maestra, Neri, durante muchos años, de segundo, tercer grado, y tuve la oportunidad de pasearme hasta sexto grado. Fue una experiencia bien linda, pero allí me permitió ver cómo los niños estaban etiquetados, lamentablemente. Entonces, ese niño era el que le decían en su casa: no eres bueno para esto, no puedes hacer esto, o por el contrario era el pobrecito. Entonces, eso puede llegar a afectar hasta qué punto puede llegar entonces a convertirse en un adulto con el papel de víctima, como lo mencionas, un papel de víctima pasivo, pero que en el fondo ese resentimiento, esa cantidad de información que trae consigo puede llegar a ser reproducida también en sus hijos. Entonces estamos haciendo nuevamente un círculo vicioso. Así es, hermosa. Mira, generalmente cuando el niño es maltratado en su infancia, siente que no merece el amor. Cuando yo soy maltratada, cuando yo soy maltratado por mamá o por papá, o por quien sea que haya estado haya formado parte fundamental en la historia, en mi infancia, pues el niño maltratado siente que no merece el amor. No se siente merecedor del amor. Inclusive puede sentir que el hecho de que te maltraten es culpa tuya. Correcto. Entonces, yo que lo estoy ocasionando, sería algo así, Neri. Es decir, yo estoy ocasionando que me maltraten, estoy ocasionando que me traten mal inconscientemente. Así es. Entonces, cuando el niño es maltratado, siente que no merece. Y entonces desde pequeño empieza a gestionar sus emociones en ese sentido. No merezco el amor de papá, no merezco el amor de mamá, soy menos. Y con el tiempo, esta persona genera el miedo a fracasar. Exacto. El miedo que desarrolla el niño es miedo a no ser aceptado, miedo a fracasar. Muchas veces, cuando llega la edad adulta y vemos personas que a pesar de que ellos tienen el deseo de emprender, de hacer algo, no saben cómo salir de su zona de confort, no saben cómo lograr el éxito en algo, probablemente es porque en su infancia la creencia que fue inculcada desde pequeña a través de los gestos, a través de actos como el maltrato, podría ser esa: no me merezco. Y entonces cuando yo me creo que no soy merecedor en la vida, simplemente la forma más fácil que tu inconsciente tiene de llevarte al comportamiento es jugar el papel de víctima.
Así es. Fíjate que Porque aquí siento David que nos todo el dice, mundo, sí, exacto, aquí David nos dice, bueno, exacto, comportamiento aprendido por propia experiencia o a través de los padres. Sumamente importante identificar eso. En algún sí, momento hago un alto en función a esto y digo, ya va, esta historia que estoy haciendo, ¿de quién la estoy repitiendo? Estoy repitiendo un comportamiento, actitudes, pensamientos, todo lo que viene que no representa a la persona actual, representa algo que está desde mi crianza. Aleska nos dice, pero podemos romper el ciclo. ¿Cuáles serían los pasos para romper ese ciclo? ¿Cómo una maravilloso. persona puede empezar a crear una nueva realidad? Wow, hermoso, Aleska, gracias. Aleska, qué maravillosa pregunta, Aleska. De verdad que ustedes están haciendo unas preguntas muy profundas y muy poderosas, de la cual me siento muy agradecida. Lo primero que debemos hacer, ya dijimos que cómo salir del esquema del papel de víctima, lo principal era reconocer que yo soy víctima, ¿verdad? Reconocer que yo estoy jugando el papel de víctima con mucha constancia, más de lo normal, porque quizás es lo más importante. En todo proceso, mis hermosos, en todo proceso siempre debemos empezar por reconocer, porque si no lo reconocemos, lamentablemente no vamos a avanzar en los siguientes pasos terapéuticos que hay que hacer para poder salir de cualquier situación en la que nos encontramos. Una vez que nosotros reconocemos, entonces debemos determinar cuál es el miedo que hay detrás. ¿Cuál es el miedo que hay detrás de ese papel que yo estoy jugando? Entonces ahí es donde nos vamos un poquito atrás. Nos debemos ir un poquito atrás. ¿Qué cosas pasaron en mi vida que me han llevado a esto? Ya voy un poco a lo del el punto de Aleska, que lo entiendo bien claramente a lo que ella se refiere. Exacto. Entonces, una vez que tú determinas cuál es el miedo que está detrás de ese comportamiento, ¿verdad? Me voy a la historia y veo, fui un niño maltratado o vengo de una familia fracturada porque mis padres se divorciaron o simplemente nunca conocí a mi papá. Entonces, allí hay un niño dolido. Allí hay un niño interno que necesita ser sanado. Pero antes de irnos a eso, que es un poquito más profundo, una vez que tú determinas cuál es el miedo que hay detrás, ¿verdad? Generalmente es el miedo a no merecer. Generalmente es el miedo porque ¿cuáles fueron las palabras que yo obtuve en mi vida? Eres un incapaz, no puedes, quizás, ¿verdad? Porque el maltrato puede ser psicológico, el maltrato puede ser físico o puede ser un maltrato también del tipo emocional. Entonces, cuando hay maltrato en la niñez, cuando hay más amor, hay más maltrato que amor. Fíjate que esa falta de amor, esa falta de afecto y de cariño, yo voy a buscar, una vez que sea adulto, yo voy a buscar la manera de satisfacerlo en mi vida. ¿Y cuáles son los mecanismos? A través de manipular, a través de chantajear, a través de hacerme la víctima. Es la forma como aprendí a que debo buscar el amor que me hace falta, el que yo creo que me merezco y no me están dando. Entonces juego al papel constante de víctima, de autoflagelación y de sufrimiento. Y es el momento que nosotros podamos salir de ese papel. Una vez que nosotros identificamos el miedo, lo siguiente que debemos hacer es desinstalar el juicio sobre el cual se basa ese miedo. Importantísimo. Porque ¿en qué se basa un miedo? Exacto. En lo que me enseñaron, en los aprendizajes que yo obtuve desde mi niñez hasta cierta edad, porque estamos siempre aprendiendo y las experiencias de niños o de adultos son los que forman nuestras creencias limitantes, pero especialmente en esa edad primordial, que es los primeros 7 años de vida, es donde se instalan más fácilmente esos juicios y esas creencias. Entonces, una vez que identifico el miedo, desinstalo la creencia. Un ejemplo, para hacerlo práctico, me gusta ser bastante práctica para que la gente pueda entendernos, Aymara. Okay. Algo que a mí me pasó
y que yo siempre lo comparto en mis conferencias, en mis charlas con mis alumnos, es el hecho de que cuando yo era niña, mi mamá siempre, o sea, lo voy a aclarar, vengo de una familia donde a los 6 años mamá y papá se separaron, se divorciaron y papá desapareció. Papá desapareció de mi vida. No fue así, no, ya de edad adulta, cuando estaba casado, que yo decidí buscarlo, perdonarlo, reencontrarme, pero eso es harina de otro costal. Entonces, mamá, como mamá sola, de envergadura, tenía que echar para adelante 9 muchachos. Yo era la menor de esos 9. Entonces, ella siempre se hacía mucho elogio con el hecho de que ella no contraía deudas. No sé si ustedes se acuerdan que antes pasaba alguien en una camionetica con una lavadora, una cocina, y la gente compraba y se anotaba y lo pagaba semanal. Ella siempre decía, a mí nadie me viene a tocar la puerta para cobrarme. O decía palabras, todo lo que hay en casa es mío, no se lo debo a nadie, pero eso era muy frecuente. Ese tipo de expresiones, escucharlas de mamá, eran muy frecuentes. Cuando yo llego a la edad adulta, que estando soltera y tengo mi primer trabajo, digo, voy a comprarme mi apartamento, mi primer apartamento, yo enfermé, caí en shock emocional y sufrí de insomnio por 1 año. El hecho de yo asumir mi primer crédito en mi vida, mi primera deuda en mi vida, me creó un choque emocional y me enfermé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros padres hicieron con nosotros lo que pudieron con los recursos que tenían. Ojalá hubiese existido esta revolución de coaching, de PNL, de crecimiento personal en la época de nuestros padres, pero gracias a la forma como ellos nos criaron, somos lo que somos. Así que agradecida por lo que ellos hicieron con lo que tenían, con sus herramientas. Sin embargo, queda ya en nosotros desinstalar cuál es el juicio sobre la cual se basa ese miedo. Entonces, ¿cuál es la creencia? El crédito no es malo, el crédito es bueno. En ciertas situaciones es bueno tener crédito, pero eso no significa que el crédito sea del todo malo. Entonces, una vez que tú desinstalas el juicio sobre la cual se basa, entonces es más fácil que puedas seguir el curso que te está mandando el miedo, pero desinstalar esos juicios y creencias que te están limitando. ¿De verdad sientes que no mereces amor? ¿De verdad eres incapaz? Cuestiónalo. Cuestiona esas creencias que te han enseñado. Entonces es importante, fíjense qué maravilloso, ¿no? De verdad que el tema apasiona, porque fíjense, estamos hablando de identificar a una persona en el rol en el que esté en este momento desenvolviéndose, empezaría por el lenguaje, porque empezaría por identificar cómo esa persona se está expresando. Sí, fíjate cómo yo puedo expresarme de una forma que automáticamente las personas digan, wow, o me está manipulando, o está en el papel de víctima porque está en el papel de drama. Entonces, lo importante tanto de la persona que lo pueda estar viviendo en sí misma como de la persona que lo pueda estar viendo en su entorno, es importante reconocer, y aquí Freddy lo dice, o bueno, hizo una pregunta cuando menciona si viene del pasado. Y Aleska dice algo sumamente importante que también lo pregunta, es que si eso me determina o influye. En este caso, uniendo estas dos preguntas, básicamente como lo ha mencionado, este proceso viene porque por mi parte genética, por el contexto donde yo me vengo desenvolviendo hace mucho tiempo. Sin embargo, esto no tiene por qué determinarme. Esto me influye y va a seguir influyendo mientras yo no lo reconozca, que fue uno de los primeros pasos que Nérida nos está regalando. Reconocernos. Y les anexaría yo, ¿cómo lo vas a reconocer? Identifica cómo te estás expresando. ¿Cómo es ese lenguaje emocional con el que tú estás hablando y que está determinando tu posición y tu rol en este momento? Posteriormente, Nérida, entonces, identifico el miedo. En este momento, de acuerdo, resulta que yo tengo miedo y resulta que por la historia que nos estás contando, era un miedo a esta parte del manejo financiero, la parte de los créditos, que me hace a mí limitarme y si por alguna condición de contexto algo ocurre de forma negativa, ya yo lo asumo como que es para mí. Entonces me lo tomo en el pecho y me siento tan vulnerable al respecto que retomo el papel de víctima.
Cuando yo reacciono, Lérida, cuando yo, o cómo, esto sería más importante todavía, cómo estas personas que tienen alguna víctima cerca, de forma compasiva, ¿sabes? De forma compasiva, cómo nosotros pudiésemos ayudar a otros a reaccionar. Que no sé que porque escuché esto que dijeron Aymar y Nérida, yo voy a ir y le voy a decir, estás en el papel de víctima, estás en el papel de drama. No, por el contrario, cómo de forma compasiva yo puedo acompañar a esa persona. Bueno, mira, principalmente, Aymara, toda esta información que nosotros les estamos entregando hoy es maravillosa. Y si creemos que de alguna manera, porque yo conozco mucha gente que su nivel espiritual es tan elevado que a veces te hacen ver tus sombras, ¿no? Y a veces tú dices, bueno, pero estas herramientas que les estamos entregando son maravillosas, compártanlas con esas personas a las que amamos y que creemos que ellos están jugando el rol de víctima y que son tóxicos emocionales, porque las personas que están a nuestro alrededor y que constantemente se están quejando, Aymara, sí, que a veces no sabemos ni cómo ayudarlos para hacerle ver su situación, para... Sí, el amor es un antídoto muy, muy eficaz. Primero, amarles, entenderles, ayudarles a saber, quizás no eres un coach, no eres un terapeuta, pero sí hay cosas que tú puedes hacer para comprender un poco la situación de ese ser amado que está a tu alrededor, o esa persona, amigo, amiga, compañero de trabajo que está a tu alrededor y que representa para ti cierta toxicidad en cuanto a todo el tiempo estar autoflagelándose y creer ver culpables a todo el mundo y hacernos culpables inclusive a nosotros, ¿no? Entonces, hay herramientas. Una de las herramientas que yo les recomiendo, mis hermosos, es busquen mi libro. Está gratis. Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Búsquenlo. Ahí hay muchas herramientas que los pueden hacer sentirse y sobrellevar todas esas cosas. Herramientas que empoderan, herramientas que han sido probadas, tanto en mí como en clientes. Busquen ayuda terapéutica de coach. Aymara está a la orden, yo estoy a la orden. Este tipo de programas están hechos para ayudarles en sus procesos, para acompañarles en sus procesos. Estamos totalmente a la orden, porque si bien es cierto, hay cosas que están, como yo lo digo, ¿verdad? En nuestro punto ciego y que no sabemos que actuamos de esa manera, ni siquiera nosotros nos vemos siendo no se dan cuenta. El papel de víctima. Y entonces utilizar todas esas herramientas que hoy maravillosamente están a nuestro alcance. La guía de un mentor, la guía de un terapeuta, un buen libro, en fin. Y lo más importante, Aymara, en todo esto, que tiene mucho que ver con la pregunta que hizo Alexki, ¿es que se llama? Aleska, es que hay que sanar nuestro niño interior, Aymara, definitivamente. Ese niño dolido de nuestra infancia, hay que sanarlo, hay que empoderarlo. ¿Y cómo es la forma de hacerlo? Alimentándonos de toda esta información, buscando estrategias que lo permitan lograr, y quizás expertos, y no necesariamente tú tienes que acudir a un terapeuta, a un coach para sanar tu niño interior. Mira, hay libros maravillosos. Una de las cosas que yo puedo decirle a las personas, por mi experiencia como coach y por mi experiencia de vida, que es la que más me ha ayudado a mí, es ningún libro, ninguna religión, nada podrá ayudarte a sanar tu niño interior si tú no buscas cómo hacerlo. Si tú deseas salir del papel de víctima y deseas romper, como dijo Alexki, de esos esquemas, de esos patrones, de esos paradigmas, de esas creencias en tu vida, debes sanar tu niño interior. Si no sanas tu niño interior, puedes ir a 20 millones de cursos y conferencias, mis amores. Puedes leerte todos los mejores libros o puedes practicar quizás la religión,
pero si no sanas el niño interior, nada va a poder ayudarte adicional a eso. Entonces, es bien delicado este punto, ¿verdad? Porque muchas veces las personas buscan refugio en la yoga, en la meditación, en la religión, y eso lo sana, eso sí lo sana, y lo sé que es así. Pero si no trabajas tu niño interior, siempre vas a estar jugando el papel de víctima en tu vida y piensas que tus hijos no te quieren, que tu esposo no te quiere, sientes que Dios te ama, pero entonces al que no ves, pero los que están a tu alrededor sientes que son los culpables y agresores y de todo. Entonces, está bien, Dios te ama, la vida te ama. ¿Cómo? Están haciendo una pregunta, Virginia. Sí, ya las voy a leer, sí. Aquí dice, en por Facebook. Facebook. Vamos a leer, tengo los de Facebook aquí desatendido. Tengo 22 comentarios. Ajá. ¿Cómo empiezo a sanar mi niño interior? Dice Virginia. ¿Cómo empiezo a sanar mi niño interior, Virginia? Ese es un tema maravilloso que nosotros lo vamos a abordar quizás en otro, vamos a tener que rendirle un programa especial porque es un tema un poco profundo. Otras preguntas arriba. Ajá, dime las preguntas. Dice, entonces ser una víctima es cuestión de perspectiva. Entonces ser una víctima es cuestión de perspectiva, sí. Definitivamente es cuestión de perspectiva. Aparte de lo que ya hablamos, ¿no? Sí, porque, fíjate, la mente, como les dije al principio, a lo mejor Virginia lo entró al principio, la mente juega a un 20-80. 20% es lo que realmente sucede y 80% es lo que yo interpreto de ello. ¿Y cómo yo interpreto? Según mis creencias, según mis aprendizajes, según mis valores, según con lo que yo me he identificado toda mi vida. Entonces, sí, el papel de víctima definitivamente, en cierto modo, es cuestión de percepción. Y esa percepción viene dada por el ego, que no te deja verte como tú realmente eres, sino como tú crees que eres. Dice, asumir el papel de víctima es muestra de inseguridad. Ajá. Otra pregunta, me la está leyendo por aquí mi asistente. Asumir el papel de víctima, entonces es cuestión de inseguridad. Dice, asumir el papel de víctima es muestra de inseguridad. Muestra de inseguridad. Es una de las emociones psicoafectivas que afectan. Sí. En el proceso de seguridad. A ver, si nosotros en este proceso hemos descubierto, Nelly, que prácticamente es sumamente importante que la transformación de nuestra historia depende actualmente muchísimo de la actitud. Entonces, Yelitza aquí lo mencionaba. Dice, bueno, se vuelven personas tóxicas y no se dejan ayudar. Últimamente, me ha tocado lidiar con este tipo de personas que, aún estimándolas mucho, las descarto porque se vuelven intolerables. Hay algo sumamente importante. Nosotros no podemos ayudar a nadie que no lo pida. La persona tiene que pedir. ¿Qué sí podemos hacer? Y era parte de lo que deseo complementar cuando le mencionaba a Nerida, el cómo podemos ser compasivos. Nosotras creemos mucho en la parte del lenguaje. ¿Cómo podemos hacerlo? Invitando a la persona, si me lo permites, con mucha responsabilidad, me permitirías comentarte algo que he notado en ti. He notado que constantemente repites, por ejemplo, es que yo soy lenta. Es que yo soy lenta. Entonces, cuando tú lo dices y tú no te escuchas y dices es que yo soy lenta, tú me estás dando la información a las personas que están afuera que tienen que llevar con un ritmo diferente porque tú te consideras lenta. Entonces, cuando te presionas, es que no me entienden. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es de forma compasiva, con un lenguaje compasivo, me permitirías invitarte a cambiarlo. En vez de lenta, ¿qué pudieras decir? Entonces, en ese momento descubrí, con la persona que pude trabajarlo, que me dijo, oye, no me había dado cuenta. Lo que pasa es que a mí desde pequeña, eso fue lo que me dijeron. A mí me dijeron, es que tú eres lenta. Entonces, es que tú no aprendes rápido. Entonces, yo hasta mi organismo lo lentifico, porque eso fue lo que yo aprendí. Entonces, en ese lenguaje compasivo, y si es cierto que cambiando nuestra actitud nosotros podemos transformar, también es cierto que nosotros debemos ser cuidadosos con aquello que vamos a decir hacia afuera.
Porque algo que yo aprendí con psiconeurolingüística es que tú no conoces mi historia, que tú no conoces mis heridas emocionales, que tú no conoces de qué es eso que a mí me afecta, y tú no puedes venir de forma abrupta a querer cambiar algo solo por tu percepción. Cuando la persona se da cuenta, porque tú decides hacerle un acompañamiento, una invitación, o porque le tocó su momento, le cayó su rayo y dijo, este es el momento, ya ahora sí puedo tener una actitud diferente, entonces es cuando esa persona te va a tener al lado y va a decir, bueno, ¿cuánto había esperado que dijeras, ya estoy preparada? Así es. Entonces es maravilloso porque es un tema en el que nosotros tenemos que ser muy delicados, pero debemos reconocer que todos pasamos por ser víctimas, por ser los salvadores y por ser ese perpetuador. Todos, sin querer, en algún momento estamos padeciendo de esos roles. Lo importante es, como dice Mérida, si lo reconociste, entonces en este segundo paso importante es cómo puedo yo sanar mis heridas para que a partir de ahora mi historia no se repita. Por ejemplo, si tengo hijos, mis hijos no lo repitan. Y para darte la palabra, Mérida, rapidito, es importante comprender que muchas veces, por ejemplo, si nosotros venimos de familias divorciadas, nosotros inconscientemente le estamos permitiendo eso a nuestros hijos, e inconscientemente podemos decir, ah, bueno, yo también puedo divorciarme. Yo también puedo padecer de esa enfermedad, yo también puedo hacer tal cosa, pero es de forma inconsciente. Entonces es allí donde nosotros decimos, no, la historia se sana aquí y lo que yo padecí no tiene por qué padecerlo mi hijo. Entonces es donde empezamos a cortar y a que las generaciones se purifiquen y ya tengan un significado y un sentido distinto. Pero lo maravilloso de todo esto es reconocerlo e identificar ese miedo, como dice Nérida, y a través de su libro, que de verdad tiene muchísimos ejercicios, muchísimas herramientas que nos permiten a nosotros identificar qué está pasando más allá del miedo conocido. Bellísima, amiga. Mira, hay otra preguntita aquí. Quiero saludar aquí a Carlos Bolívar. Maravilloso todo lo que estás escribiendo. Ajá. Dice aquí una pregunta. No puedo o no sé manejar una situación, entonces decido asumir el rol de víctima. Yo pienso que más que decidir asumir el rol de víctima es verificar qué te ha llevado a jugar ese papel a lo largo de tu vida. No es una cuestión de decidir o no. Es una cuestión de, fíjate que dice, si no sé manejar una situación, entonces asumo el rol de víctima. Es lo que sé hacer, porque la vida me ha enseñado, ¿verdad? A través de toda mi historia, a través de todo todo ese aprendizaje que obtuve, que ese es lo más seguro, la posición más segura que debo adoptar. Recordemos que al principio dijimos que veíamos a todo el mundo, el víctima, el que vive en el victimismo, ve a todo el mundo como agresores. Tengan o no la capacidad de agredirles, vayan o no con esa intención, lo hayan hecho en el pasado o no, o simplemente me acerco es para ofrecerte ayuda, pero ya tú estás a la defensiva. Pero no es una cosa que tú decides ser así, es que la vida, el proceso de tu vida te ha llevado a eso. Pero lo que tú sí puedes decidir, Virginia, lo que tú sí puedes decidir es salir de allí. Eso es lo que tú sí puedes decidir, salir de ese papel. No es, mire, no es fácil. Yo no le estoy prometiendo aquí ninguna técnica milagrosa, ni una varita mágica, que no se hace de la noche a la mañana. Pero una vez que tú comienzas, definitivamente sé que ayudándote en el proceso lo vas a lograr. Fíjate, van a haber situaciones que te van a pedir a ti que demuestres de qué estás hecho. Van a haber situaciones que te van a exigir y donde inmediatamente tú puedes decir, pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo estoy fluyendo en la energía y no sé cuánto? Lo más importante que nosotros debemos hacer es elevar nuestro nivel de conciencia. Cuando nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia y vivimos en el aquí y en el ahora, vamos a poder identificar rápido cuando estoy jugando el papel de víctima. Cuando estoy haciendo o actuando de la manera que no deseo, que me está convirtiendo en víctima o en el victimismo. Entonces, una vez que yo lo identifique, ya yo sé, no tengo que salir de aquí.
Lo primero, me reconocí. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en el aquí, en el ahora, y estoy elevando el nivel de conciencia. Y esas cosas las podemos hacer como a través de la meditación, de la oración, del mindfulness. Hay muchas cosas ahorita y gratis. Tú te metes a YouTube y puedes descargar cualquier sesión de las que tú quieras. A mí me encanta quedarme dormida con mis audífonos y mis sesiones de meditaciones, de sanar el niño interior, audios que están hechos especialmente para que tú eleves tu nivel de conciencia. Nérida, pero entonces para hablar desde un lenguaje más básico, para aquellas personas que quizás se están conectando, se conectaron con nosotros y nosotros hablamos de elevar un nivel de conciencia y claro, ya nosotras tenemos un ritual, ya nosotras nos inventamos toda una estrategia y nos damos cuenta y digo, estoy manipulando. Pero para esa persona que tiene que empezar desde lo básico, Nérida, ¿cómo elevo mi nivel de conciencia si a lo mejor esa persona no se conecta con la meditación, no se conecta, pero puede conectarse con algo sencillo? Desde mi perspectiva, les regalo la atención. Es decir, para aumentar el nivel de conciencia, inicialmente atención a lo que estás realizando. Respiras tomando aire y contando 4, yo inicié por allí con 4, retengo el aire contando 4 y lo expulso contando 4. Eso hace que mi organismo se tranquilice. Por supuesto, después que aprendí mindfulness, en ese proceso y en ese ejercicio le anexo una sonrisa. Entonces eso hace que mi cerebro diga, está todo bien y puedo endorfinarme. Endorfinarme es sentir alegría, sentir bienestar. Entonces, en lo básico, que los invito a respirar y a tener atención en lo mínimo que estés haciendo. Eso permite que tú inicies, Kay, ese proceso de sanar de verdad. ¿Por qué? Porque empiezas a reconocerte desde tu respiración. Esa sanación inicia por comprometerte contigo. Posteriormente, ¿qué más podemos hacer, Nérida? Aparte de esa autoobservación inicial, que sea sencillito. Aymara, me hiciste recordar a un ejercicio que hacemos en yoga de la risa. Ajá. Me encanta el yoga de la risa. Lo practiqué muchísimos años en Venezuela. Aquí también formé un club de yoga de la risa. Lamentablemente aquí por las estaciones, cuando es invierno para y de allí cuesta volverlo a reactivar. Un ejercicio que es que respires, y les voy a invitar a hacerlo. Ajá. Respiremos, que se llene nuestro diafragma, es decir, la parte baja de nuestro abdomen. Tomamos respiración y cuando exhalemos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nérida, se nos está acabando el tiempo. Sí. En Instagram, pero por aquí seguimos. Se nos acabó en Instagram, pero soltaste esa bella sonrisa. No, Instagram creo que da 40 minutos, sin embargo. Por Instagram, Nérida, por Instagram. El ejercicio de cómo sanar nuestro niño interior. Vamos a ver si Aymara se vuelve a conectar. Ajá, aquí estoy. Yo aquí en Instagram para no dejar a nuestros seguidores de Instagram. Aymara, conéctate en Instagram nuevamente, amiga. Sí, voy. Por aquí nos estamos viendo. Ok. Conéctate nuevamente a Instagram y yo me conecto contigo. Sí, listo, ya aquí estamos empezando. Te quedaste con esa sonrisa para que completes el ejercicio y nos podamos despedir por Instagram. Listo, aquí estamos empezando. Te quedaste con esa sonrisa para que completes el ejercicio y nos podamos despedir por Instagram. Sí. Ya para finalizar, yo quiero dejarles. Aquí se está conectando a Instagram. Okay. Aquí volvemos para que no quede así el ejercicio. Vamos a conectarnos para cerrar nuestro live de hoy por acá por Instagram y por Facebook. Nérida va a hacer un ejercicio que permite también que nos conectemos con esa parte básica, esencial, que nosotros podamos iniciar este proceso de sanación. Todo tuyo. Uno de los ejercicios que me gusta muchísimo, que lo he aplicado con mis clientes y conmigo y que funciona muchísimo para empezar a sanar el niño interior, que son las preguntas que nos están haciendo por aquí por Facebook, es que
escojas un área de tu casa, ¿verdad? Ahorita hay mucho tiempo para hacerlo. Y que haya un espejo, tu área preferida donde haya paz. De repente puedes poner una musiquita toda relajante con unas olas de mar o algo así. Y que te pares frente al espejo. Una vez que tú te pares frente al espejo y que te reconozca, te mires allí frente al espejo, entonces llámate por el nombre más cariñoso por el cual te gusta llamarte. En mi caso, me gusta llamarme por el nombre que me decía mi mamá cuando era chiquitica, porque eso me hace sentir así como bien consentida, ¿no? Es bastante cómico, lo voy a compartir con ustedes, porque definitivamente después que uno escribe, la vida de uno ya no es privada. Nejeña, me decía Nejeña, para hacerlo rapidito. Entonces tú te miras al espejo, te dices por ese nombre rico con el que te decía tu mamá o uno que tú quieras decirte, tú misma, ¿verdad? Te mimas, te miras al espejo y te dices cuánto te amas. Cuatro palabras básicas que te puedes decir. Cuatro palabras básicas que te puedes decir es: lo siento, perdón. Sí, lo siento, perdón, gracias y te amo. Díganse esas cuatro palabras: lo siento, perdón, gracias, te amo, pero díganselo con toda la fuerza de su corazón, con toda la fuerza de su interior. Ese niño lo que quiere es que tú le pidas perdón y que tú le digas te amo. Eso es lo que necesita escuchar. Ámate, acaríciate, abrázate, siente y haz ese momento único y tuyo. Excelente, Nélida. Bueno, una vez más agradecida. Ya saben, el proceso de respiración, atención plena al momento, a lo que estás realizando. Consiéntete viéndote al espejo. Esa es una estrategia de Ho'oponopono maravillosa que la puedes hacer todos los días al levantarte, al acostarte. Lo siento, perdóname, te amo y gracias. Son frases que se convierten en un anclaje positivo para nosotros. Agradecidos por el acompañamiento de ustedes, por las preguntas, porque realmente estos lives se hacen mucho más amenos y significativos cuando ustedes participan. De verdad que muchísimas gracias. Le mando un abrazo a todos los que están saludando y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nélida, ¿se despide? Sí. Gracias a todos. Lamentablemente no pude leer todos los comentarios. Mira, tengo 34 comentarios. Saludos, Carlos, Virginia, Marier, Luis Rojas, Laura García, Delia. Besitos a todos. Gracias por estar aquí. Y como les dijimos, estamos a sus órdenes para ayudarles, para acompañarles en todo lo que necesiten. Y seguiremos hablando de estos temas maravillosos. Sigan con sus preguntas y compártanlo con quien ustedes crean que los necesita. Un besito. Si hay algún tema, sí, y si hay algún tema que ustedes consideren que podemos desarrollar, pues aquí bienvenido sea. Ustedes nos escriben por privado. Un abrazo. Se les quiere mucho. Un abrazo. Se les quiere mucho. Bye.